Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Llegó el día, una de las fechas más importantes del año para Honduras, conocer la lista de los 45 candidatos a magistrados del Poder Judicial que la Junta Nominadora entregará al Congreso Nacional, lo cual genera muchas expectativas en distintos sectores, ansiosos de ver el nombre de los abogados y notarios que llegaron al final del proceso. Sin embargo, a pesar que toda la ciudadanía desea enterarse del resultado que presente la Junta Nominadora, según analistas, los que más les urge conocer la lista de las diferentes fuerzas políticas que conforman el Poder Legislativo para poder iniciar las conversaciones de acuerdos para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Para el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, la Junta Nominadora tiene uno de los retos más grandes histórico para hacer el mejor de los trabajos, igualmente que el órgano legislativo tiene un gran reto de tomar la decisión de elegir a las personas más capacitadas y con mayores méritos profesionales, académicos y éticos para el ejercicio de los próximos 7 años. Asimismo, Argueta apuntó que como hondureños existe la esperanza que los procesos han sido y continuarán siendo de los más imparciales de las dos entidades como son la Junta Nominadora y el Congreso Nacional. A pocas horas de que se entregue la lista, el representante de la Junta Nominadora, Tomás Andino, detalló que previo a presentar el trabajo final de ese organismo, discutirán caso por caso y si todos están satisfechos con el orden en que quedarán, aunque señaló que habrá debate al final, que llegarán a consensos o votaciones por la mayoría. Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro, catalogó la elección del nuevo Poder Judicial como el primer paso para refundar la justicia hondureña, ya que ninguna sociedad puede tener desarrollo, bienestar y paz sin una justicia que la ampare. Igualmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, aseguró que la elección de la Corte Suprema de Justicia constituirá un ejercicio democrático dentro del hemiciclo. Entre tanto, varios sectores como la Iglesia Católica Hondureña hacen un llamado e instan a los diputados a que piensen en el futuro de la sociedad y del país y de un grupo de intereses politiqueros que no sean los que tomen las decisiones que más adelante acarreen consecuencias a Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles. Hoy es 23 de enero, es lunes. Y vamos a llevar este programa a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras. La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Quiero lamentar que los informes que tengo es que algunos diputados ya andan buscando que les den dinero por su voto. Bueno, no va a haber pago para diputados. Esa es la mala noticia. En esta ocasión. Para algunos. Sí, algunos ya andan viendo si consiguen plata. No es correcto. Creo que la gente que fue a votar por ellos no es para que fueran a pedir dinero por su voto a la Corte Suprema de Justicia. Eso ya trasciende y está confirmado que algunos, bueno, de hecho, tengo algunos amigos que se han postulado para buscar ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y me han dicho, ya me han enviado mensajes, diputados, diciéndome que me voy a poner claro. Aquí internamente, antes de presentar a mis dos invitados y amigos, escuché a uno de ellos que dijo, Honduras no cambia. Saludo al abogado Aristides Mejía. Gran gusto, Raúl, de estar en este programa
pocos días u horas en que se elija la nueva Corte, que es un tema creo que va a ser trascendental en la vida institucional y democrática del país, y esperando de que transcurra civilizadamente y con la mejor escogencia posible. Aunque eso, Raúl, lo digo de entrada, no resuelve el problema de la justicia. La justicia requiere de una reforma profunda y la selección de los magistrados igualmente. Gracias por estar acá. El licenciado Edgardo Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Saludo también al abogado Arístides Mejía. Pues gracias. Qué gusto de compartir este foro. Siempre para mí es un honor compartir con un demócrata como es el abogado Arístides Mejía, con el cual podemos tener algunas diferencias de fondo, pero creo que de fondo coincidimos con muchos aspectos. Saludo al pueblo hondureño. Estamos, como dice el abogado Mejía, a horas de un acontecimiento institucional fundamental. No es el único pilar de la democracia y el Estado de Derecho, pero es, sin duda alguna, uno de los más importantes para el funcionamiento del sistema democrático, del Estado de Derecho, y como dicen los norteamericanos, para que impere el rule of law, o sea, el Estado de Derecho, para que impere la ley. Sin duda alguna, como dice Arístides, no es suficiente el tema de los magistrados, pero el pleno de los 15 magistrados juega un papel muy importante para el desempeño del Poder Judicial. Un Poder Judicial doblegado a los intereses políticos, económicos, como lo hemos tenido siempre, lo tenemos en esta Corte y toda la mayoría de las Cortes hacia atrás, es uno de los aspectos que pesan para que Honduras se mantenga como un país de una democracia débil, de un atraso económico, de un país en conflictividad permanente. De ahí que los hondureños debemos tener muy claro que dependiendo del tipo de Corte Suprema que se elija pasado mañana, vamos a ver si el país se enrumba hacia una ruta de cambio en el Poder Judicial o continuamos navegando en este Poder Judicial que deja mucho que desear. Aquí vamos a hablar de algunos ejemplos personales. El fin de semana estuve con un pariente que tiene 10 años de estar con un pleito en lo laboral, 10 años peleando unas prestaciones. O sea, no puede ser. Y eso para hablar de las cosas así débiles, y no hablar, digamos, de los sobornos, que todos los abogados hablan, los grandes juicios se resuelven con grandes sobornos, o sea, juicios de empresarios o políticos o de narcotraficantes que se resuelven con grandes sumas de dinero pagados a los jueces o a los magistrados. De ese es el tipo de Corte Suprema de Justicia que tenemos en Honduras, una justicia tardía, una justicia, no todos, obviamente habrán jueces, magistrados muy honorables, pero todos sabemos, yo no soy abogado, pero tengo muchos amigos abogados, aquí está el abogado Arístides Mejía, y tengo muchos abogados con los que conversamos, y ahí lo que funciona es el tilín, entre más sonado es un caso, entre más perfil, entre más intereses se mueven en los juicios, más dinero hay que hacerle llegar a los jueces y los magistrados. Y eso es precisamente lo que nos mantiene en la situación calamitosa del país. Antes, y vamos a ver si continúa con esta nueva Corte Suprema de Justicia, Raúl. Sí, hay una gran expectativa hubo una junta nominadora, hay una junta nominadora que va a enviar el listado al Congreso Nacional. Esa junta nominadora en algún momento se dividió, el fin de semana pasado, me acuerdo. Pero Arístides, ¿qué ha hecho la junta nominadora? ¿Lo ha hecho bien o no? Mire, yo cuestiono todo el sistema de la junta nominadora. Yo creo que la junta nominadora hace varios periodos dejó de cumplir con la función para la cual fue ideada, debido a que se complicó tomándose atribuciones que no le corresponden. Por ejemplo, a usted no le pueden examinar los conocimientos que ya adquirió en una universidad o a través de su experiencia en el seno de una junta nominadora, que no es una entidad académica,
y que se suplanta a las universidades. Si a usted ya le dieron un título, es como que yo le diga, Raúl, si usted va a cambiar de canal, tiene que ir a hacer un examen a ver si usted es periodista. Yo creo que nadie aceptaría, o a un médico, mire, va a cambiar de hospital ahora, o va a ser ministro de salud, ahora le vamos a examinar a ver si usted es médico, y que no sea una entidad universitaria. Si se tiene dudas sobre la formación de los abogados, pues lo que se debe hacer es una investigación profunda de cómo se están emitiendo esos títulos y revisar qué es lo que pasa en las universidades. Además de la forma de examinar, Honduras tiene una educación muy memorista, pésima, no es una formación crítica que se da ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades. Entonces, por supuesto que usted puede aplazar a cualquiera si le hace una pregunta de memoria, ¿verdad? En todos lados se estudia con código abierto y con problemas para que la gente razone. Aquí se estudia muchas veces preguntando específicamente qué dice tal artículo. Ese es un punto. El otro punto es el que yo creo que es fundamental, y es que la Junta Nominadora está sobre todo estatuida por el hecho de que ha habido un problema institucional en el país. Es decir, se sintió en determinado momento que debido a esa corrupción que existe en el Congreso, o que ha venido existiendo, la voluntad de escoger a los mejores profesionales se había totalmente dejado de lado, y que por lo tanto había que suplir esa falencia creando un filtro o una entidad que pudiera hacer una previa selección. Esa labor la hacen en otros congresos. Todos sabemos cómo en otros países hay comisiones de investigación del Congreso para que los candidatos que van para la Corte Suprema sean puestos en examen sobre sus antecedentes, sobre todo sus antecedentes éticos. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero no es que en otros países le van a hacer un examen psiquiátrico, psicométrico a la persona, sino simplemente revisar su hoja de vida, a ver si la persona tiene las cualidades necesarias para ocupar el cargo. Si bien ese era el propósito inicial cuando se pidió la participación de varias entidades de la sociedad organizada, o de instituciones como la empresa privada, las centrales obreras, la universidad, el claustro de maestros, la Corte Suprema, eso fue prontamente desvirtuado, porque entonces la lucha política se trasladó a esas entidades. Es decir, lo que pasó es que la lucha política se centró en controlar todos esos, la Corte, Colegio de Abogados, a veces el COEP y todo, para que los que conformaran la Junta Nominadora fueran afines a tal o cual partido. Y por eso es que de nada sirvió ese mecanismo, porque tenemos que la Corte pasada es la Corte más cuestionada de todo, ¿verdad? Por el predominio que tuvo el Partido Nacional afín a Juan Orlando en esa Corte. Por supuesto que en esa Corte existen honrosas excepciones. Todos sabemos que hay grandes magistrados, sobre todo de los magistrados que estaban en la minoría. Yo tengo un gran concepto de Edgardo Cáceres, de la señora Castro, de Alma Guzmán, que nunca he oído, de Abilio, de un montón que nunca he oído que hayan cometido un acto de corrupción, y han sido jueces competentes, creo que Rina también. En fin, bueno, si se me escapa algún nombre del otro lado también, pero al final esa Corte fue juzgada como una Corte totalmente plegada a los intereses del gobierno anterior, porque la mayoría hacía que hubiera impunidad, y también esa Corte avaló la reelección ilegal. No funcionaba en el tema de las extradiciones, porque también el sistema judicial no ha funcionado para juzgar a narcotraficantes. Por eso ha habido la necesidad también de crear la extradición, que no existe en otros países, la extradición de connacionales.
¿Por qué se hace eso? Porque el país no tiene la capacidad de juzgar, encarcelar y mantener en cautiverio a los narcotraficantes y a los blanqueadores de dinero. Entonces, eso es lo que ocurre cuando un sistema no funciona. Por lo tanto, yo lo que pienso es que no solo está obsoleto el mecanismo de la selección, porque a pesar de que en este caso hubo personalidades incuestionables, notorias, Urquía, Olban, etcétera, etcétera, personas, alguien que mandó el empresariado, no dudo de las mejores intenciones de ellos, pero en sí el diseño de ese mecanismo está totalmente desfasado, porque al final también sabemos que hubo criterios políticos dejados en manos de esa junta para eliminar un cierto sector, como por ejemplo, digamos, vaya, no pongamos a ninguno de la corte anterior, no pongamos a ninguno que sea el favorito de tal o cual facción política. La elección de toda Corte Suprema tiene siempre un componente político innegable en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos rescatar la justicia? La justicia se puede rescatar simplemente creando una Corte Suprema bien seleccionada que tenga cargos vitalicios, porque el hecho de que un juez, y eso funciona en todos los países, aquí nomás en Costa Rica, el hecho que un juez no sienta que ha sido seleccionado mediante un arreglo político y que lo pueden reemplazar, o que al salir a los 7 años puede ser perseguido o caer en el olvido, hace de que su independencia sea real y sus juicios sean totalmente justos o tendientes a lo justo. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en países donde el cargo es inamovible por parte del poder político, una legislatura de 4 años no cambiaría a nadie en la Corte, porque la persona, cada una de las integrantes de la Corte, tiene su propio ciclo, en el sentido de que solo puede ser removido o solo puede vacar si muere, si renuncia o si hay lugar a formación de causa porque haya cometido un delito. Y eso es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? No estaríamos cada 7 años en este montón de arreglos y la Corte sería verdaderamente independiente. Otro punto importante que es necesario es que haya independencia de los jueces en relación a la Corte Suprema. Y porque aquí la Corte Suprema interviene sobre las decisiones de los jueces o de los magistrados de apelaciones. Necesitamos fortalecer eso. ¿Y cómo se fortalece eso? Creando una carrera judicial para que la selección sea por concurso, por oposición. Pero esa carrera judicial no hay que implementarla ahorita de entrada, porque sería consolidar a ese montón de jueces corruptos a los que ha hecho alusión Edgardo aquí. Entonces lo que necesitamos es hacer un proceso largo de evaluación para ver qué jueces son buenos, experimentados y que no tengan cuestionamientos, así como una especie de depuración estilo lo que se hizo en la policía. Solo que este es otro tipo de depuración porque es una entidad diferente y hay que hacer todo un estudio y todo un proceso de depuración antes de que se cree la carrera judicial. Yo creo que estas cosas podrían ayudar a mejorar la justicia y yo siempre pongo de referente, porque mucha gente dice, miren, en Estados Unidos no nos vayamos tan largo a una sociedad que es desarrollada, que tiene derecho anglosajón, que basa sus principios en la confianza en los jueces, que es un sistema totalmente diferente. Vámonos aquí nomás a Costa Rica. Costa Rica es el ejemplo. Costa Rica tiene inamovilidad, Costa Rica tiene independencia de los jueces y Costa Rica no tiene ley de extradición porque el sistema judicial funciona. Sí. Bien. Eso es importante. Depurar
a los jueces corruptos. Don Edgardo, ¿y aquí termina la función de la Junta Nominadora? Bueno, de acuerdo a la ley, ellos han cumplido con su papel. Y quiero hacer algunas acotaciones de lo que dice el abogado Mejía. En lo particular, creo que el modelo de Junta Nominadora no es malo, perfectible como todas las cosas, eso sí. Sin embargo, me gusta, él habla de la parte académica, pero eso es solo una puntuación, apenas, ahorita venía escuchando en la radio, creo que eran, no sé, unos 5 o 6 puntos de la parte de los estudios, maestría, doctorados, etcétera. Luego el tema de las entrevistas. Entonces, es una acumulación de puntos. Y no se trata de que la Junta Nominadora vaya a evaluar el conocimiento, que es muy difícil, estamos de acuerdo, pero ese es solo un porcentaje, un puntaje bastante modesto. Pero le hicieron exámenes, Edgardo. Sí, le hicieron, conocimiento. sí, correcto, le hicieron examen de conocimiento, pero todo eso es una acumulación de puntos. Por eso digo que no hay sistema perfecto. Ahora, pero yo quiero ir a algo de fondo, abogado y pueblo hondureño. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo no es la Junta Nominadora, no es el mecanismo. El problema de fondo es toda la institucionalidad y la excesiva y extrema partidización o control, para decirlo de otra manera, control de las instituciones por parte de los políticos y élites empresariales. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es una Junta Nominadora. No deberíamos de tener esto, en realidad no deberíamos de tener esto, ¿verdad? En muchos países, Costa Rica, Uruguay, Chile, no montan estas cosas, no las montan, porque son democracias sólidas, consolidadas. Solo lo interrumpo ahí, porque yo lo he venido pensando. Estamos tan mal aquí en Claro, Honduras. es el sistema. Sí, estoy de acuerdo con usted. Han montado, esto es un show. No, pero es el sistema, Raúl. Todo el sistema colapsó. El sistema político, económico y social en Honduras está colapsado. Corrupto, cooptado por élites políticas, no solamente del Partido Nacional, Partido Liberal, de todos. Y ahora Libre es parte de esta cooptación de las instituciones. Entonces, todo el modelo, señores, es todo el modelo que hemos ido deconstruyendo o destruyendo. Deconstruir es también destruir. Hemos ido destruyendo. En los años, por ejemplo, en los años 50 y 60, la institucionalidad del siglo pasado funcionaba bien. Era otra sociedad de respeto, de valores. Teníamos una sociedad de respeto, de valores en todos los niveles, empresariales, políticos, profesionales, gremiales, etc. Eso se fue perdiendo en los años 80, 90 y no digamos ahora. O sea, es todo el sistema, es el Estado, es la sociedad hondureña la que está colapsada. Es la sociedad, es la institucionalidad, es esa cooptación del poder. Imaginen, miren, Corte Suprema, Ministerio Público, Consejo Electoral, Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Cuentos. Todas las instituciones fundamentales están controladas por los partidos políticos, señores. Eso, escúchenme esto, y estos caballeros han viajado por el mundo. Eso no sucede en los países democráticos, solo en los países atrasados, miserables, digamos con democracias carcomidas como la hondureña. Eso no sucede. Ahí nomás en Costa Rica. Eso no sucede en Costa Rica. Costa Rica no tiene el Partido Liberación Nacional su cuota en la Corte Suprema o en el Tribunal Electoral o en el Tribunal de Cuentas o como sea que se llame. Eso no sucede. Bueno, en México pues, en México, en Uruguay, en Chile. Eso no sucede en Chile. Que los partidos políticos se repartan. El Ministerio Público, el fiscal general es tuyo y el adjunto es mío. Eso no sucede, eso solo sucede en países como Haití, como Honduras, como Nicaragua y otros, Venezuela, etc. Entonces, es toda la institucional. No es que la Junta Nominadora haya hecho bien o malo que esto. No, es que no, en una democracia no se necesitaría una Junta Nominadora. Es el sistema, y esto lo hemos conversado con buenos amigos. Ya, o sea, tiene que llegar a un punto en Honduras que destruyamos todo este sistema corrupto y de cooptación de las instituciones. Estamos esperando ese Mesías.
sea del partido que sea. Pero está claro que no va a ser un Mesías del Libre, que ya demostró que está haciendo lo mismo que se hacía en el régimen anterior. Y aquí discrepo con el abogado Aristide Mejía, que decía que Juan Orlando controlaba la Corte. No, todos los partidos. El Partido Liberal, cuando gobernó, se repartía la Corte Suprema, y un personaje famoso que nunca llegaba a la presidencia y siempre pedía la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí no se trata de Juan Orlando, se trata que todos los partidos han hecho del Estado un botín. Es eso lo que debemos, a lo que debemos apuntar. Entonces, con este proceso que se va a materializar el día 25, día pasado mañana, lo que la sociedad civil y sectores democráticos estamos pidiendo, partidos políticos también de oposición, que hagamos un quiebre, una ruptura de ese sistema. Va a estar difícil, yo sé que lo que estoy diciendo es una utopía, pero tengo que decirla. Lo que aspiraríamos es a que de esos 45 que debe elegir el Congreso Nacional, debe elegir de esos 45. De lo contrario, está rompiendo, está violando la ley. Entonces, de esos 45, elegir a los mejores, sea del partido que sea. Yo sé que lo que estoy diciendo es un sueño, pero esa debería ser la conducta que debería de prevalecer. Y voy a ir más allá. Voy a decir esto. Ha habido una práctica que el partido que gana la presidencia de la República, el Congreso, que no es el caso en este del Partido Libre, porque apenas tiene una ínfima diferencia de diputados en el Congreso Nacional, pero vamos a decir, ganó la presidencia de la República. No tiene por qué decir que le corresponde. Esa es una aberración política y una aberración democrática del Partido Nacional, del Partido Liberal y ahora del Partido Libre, que lo ha dicho públicamente sus diputados. Bueno, lo dijo el señor Carlos Zelaya, que es de la directiva ilegal del Congreso Nacional, que a ellos les corresponde. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y es que acaso es una elección de primer grado la Corte Suprema de Justicia? Solo porque ganaron la presidencia de la República, le corresponde la Corte Suprema de Justicia. Eso es una aberración política y una aberración a los principios democráticos. No es válida esa apreciación de que el partido que gana la elección presidencial vaya a tener que controlar la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen, todos lo sabemos, se hizo en el reciente pasado y se quiere hacer ahora para blindarse, para protegerse de los juicios, tanto nacionales como también las solicitudes de extradición que están pendientes. Ya se han ventilado varias, extradiciones. Y ahí dijo el abogado Aristides que no había funcionado la actual Corte Suprema de Justicia con respecto a las extradiciones. Yo le voy a decir, si se extraditó esta Corte, que fue electa por el partido, encabezada por el Partido Nacional, fue la que aprobó la extradición del expresidente, no sé en realidad a qué se refiere cuando dice que no funcionó en el tema de las extradiciones. Entonces, para mí, ese es el punto fundamental. No debería existir junta nominadora, es el sistema. Y además, es una aberración solo decir que el partido que ganó la presidencia, el Partido Libre, porque ganó la presidencia, tiene que tener la presidencia del Poder Judicial. Eso es la cosa más aberrante que yo he escuchado decir, en el pasado y en el presente. Antes de pasarle a don Aristides Mejía, aquí poneme eso que envía un televidente, me dice, para don Edgardo en el 2013 el Partido Nacional sacó 48 diputados, nada más. Libre hoy tiene 50, dice. Y ahí está el cuadro que me envía. Sí. Bien, y aquí me dice, de lo que ha dicho don Aristides, buenos días. Raúl y sus invitados, lo que dice Aristides Mejía es una gran verdad. No obstante, en Honduras nunca pasará, ya que la Corte Suprema de Justicia es bastión fundamental para que un gobierno corrupto delinca y que sus funcionarios corruptos queden impunes de dichos actos. Antonio Molina. ¿Es una aberración? ¿Está de acuerdo o no? Yo creo que la gran aberración fue el gobierno pasado, porque el gobierno pasado pervirtió todas las instituciones e hizo un poder único
Incluso, recuerdas que yo fui ministro de Defensa, cómo intervinieron las Fuerzas Armadas, las politizaron, purgaron a los militares que no eran afines al proyecto de Juan Orlando. Se hizo reelegir, Juan Orlando asaltó el Poder Judicial anterior y después se hizo pasar una sentencia inconstitucional para reelegirse, que eso creó un conflicto. Después hizo pasar leyes de impunidad en el Congreso, que luego, la Corte Suprema, con esa mayoría mecánica que tenía, blanqueaba a aquellos que eran acusados de corrupción. Y por otro lado, uno sabe bien de que con todo lo que ha ocurrido en Honduras, nunca los acusaron. Ahí están más de 30 miembros del gobierno anterior que huyeron a Nicaragua, ya están escondidos, y ninguno de esos fue acusado, ni los diputados con todos los escándalos que han habido, solo un grupito como de 5 y quedaron liberados. Una vez que se fue la Maxi, que la sacó el gobierno anterior, que también era un mecanismo por las deficiencias del sistema de justicia, financiado por los norteamericanos y sobre todo por los alemanes y otros europeos, Francia entre otros, fue un dinero botado de los contribuyentes, porque lo que hizo el gobierno anterior es mediatizarlo y al final lo sacó del país. Todo ese dinero, todo ese esfuerzo quedó en nada, porque todos los casos que había juzgado, con raras excepciones, fueron luego blanqueados por la Corte actual con esa mayoría que tenía. Entonces, el nivel de destrucción o de desconstrucción, como dice Edgardo, se pronunció en el periodo pasado. No quiere decir que estoy haciendo caso omiso o tabula rasa, como dice en latín, de todo lo ocurrido anteriormente en los otros gobiernos. También hubo excesos, pero nunca se vio, como en este gobierno, que hubiera un grupo, una camarilla criminal organizada que estuviera desmontando el Estado de Derecho, como se dio en el periodo pasado. Entonces, por eso es que es importante la elección de la nueva Corte, porque a partir de esto hay que ir reconstruyendo las instituciones. Y yo entiendo bien que los partidos políticos pretendan hegemonizar. Es natural del político querer tener más poder. ¿Qué es lo que frena al político? Pues las instituciones sólidas que se dan a llamar contrapesos en la política o en la teoría democrática del Estado de Derecho. Allá en Estados Unidos, que es donde ve casi todo el mundo, aquí en América Central y México para arriba, que es el espejo de todo el mundo, hay comisiones bipartidistas de los dos partidos para decidir todo. Todos sabemos que allá, por ejemplo, cuando ya vaca uno de los magistrados de la Corte Suprema o de los supremos jueces de allá, la mayoría que está elige, sea un juez demócrata, sea un juez republicano, sea un juez progresista, sea un juez conservador. Los jueces progresistas sostuvieron algunas garantías constitucionales con relación a ciertas libertades o, por ejemplo, con relación al aborto, y la mayoría conservadora ahora ha anulado la reforma constitucional para la ley del aborto por una tendencia ideológica. Ahora, eso sí, normalmente, como dije anteriormente, todos esos jueces de la Alta Corte Suprema, cuando llegan, saben que son inamovibles. Entonces, incluso la que designó por último Trump, que es una juez joven, votó contra él cuando él pretendió destruir la democracia norteamericana, cuando asaltó el Congreso, cuando dijo sin pruebas que había perdido por fraude. Todo el sistema funcionó porque los mismos gobernadores republicanos se opusieron
a las pretensiones de él, a pesar de que eran simpatizantes de él, porque hay institucionalidad. Y luego, cuando recurrieron a la Corte, no funcionó el mecanismo para Trump, lo que él pretendía de haber designado jueces a su favor. Cosa diferente pasa acá, ¿verdad? Porque aquí hasta hay amenazas a veces, ¿verdad? Hay el que controla el Estado a veces hace uso de la inteligencia para estar espiando gente. Aquí todo el mundo anda con miedo que le intervengan teléfonos. Como ahora, actualmente. Estoy hablando en general, ¿verdad? No, pero actualmente te doy testimonio que somos vigilados. Entonces, todo el mundo siente que aquí las libertades faltan. Estoy hablando en general, en el país, en todo lo que ha venido ocurriendo. Es un país, y en eso cuando sí, le conviene habla en general. Y en eso sí coincido, donde la democracia es una democracia totalmente deficiente. Que cuando conviene habla en general, ¿cómo dijo? No, es que en algunos casos pones ejemplos concretos, cuando es en contra del Partido Nacional y cuando es en contra de este gobierno, te digo en primera persona, no me lo contaron, nos vigilan, nos escuchan este gobierno. Solo para darte ese dato. Bueno, te lo digo en primera persona. No conozco la No, te lo estoy diciendo como testimonio en primera persona. Lo que sí yo estoy diciendo... Y te voy a decir también lo de las Fuerzas Armadas actuales. Lo que yo estoy diciendo no tiene que ver tanto con eso, con casos específicos. Tiene que ver, estoy haciendo una comparación entre la institucionalidad de Estados Unidos, que funciona a pesar de que son los políticos los que los seleccionan. O sea que está queriendo decir que siempre los políticos... Porque los políticos seleccionan siempre aquí en China. Tampoco estoy de acuerdo con el caso de Estados Unidos. En China existe una dictadura de un solo partido. El problema es que aquí el que está seleccionado, el que va de magistrado, primero sabe que solo va a estar 7 años. Segundo, sabe que si se opone a un régimen autoritario, no solo lo pueden estar espiando por las llamadas, sino que lo pueden amenazar, le pueden perjudicar sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces eso ha dado lugar a que ha habido pocas cortes independientes de verdad. Yo recuerdo en lo que va de mi vida solo una que fue realmente independiente, que fue la corte de Miguel Ángel Rivera Portillo, porque a mí me habló claramente él y otras personas, me dijeron jamás Carlos Roberto Reina, el presidente Reina, hizo una llamada a la corte para pedir ningún favor. Nunca. Entonces, pero solo fue una, porque después viene otra corte diferente y echa por bajo todo, porque como el sistema no se ha reformado, entonces volvemos a lo mismo. Y en esa corte habían grandes magistrados de los dos partidos, gente muy buena de los dos partidos. Entonces, y ha habido otras cortes buenas también, creo que la de Cantarero López o la de Jiménez Castro, fueron cortes bastante decentes, pero son excepciones porque esas cortes navegan contra la corriente, de tal manera que en este momento preciso, lo importante es que el que acceda a ese cargo, o los que accedan a ese cargo, entiendan que su mayor labor para adecentar la justicia en Honduras es hacer una reforma. No, quiero decir algo sobre, porque estamos sesgándonos sobre el tema de los partidos, sobre los presidentes de la República y las élites de los partidos que gobiernan, pero Arístides, yo no sé si Arístides litiga, no sé. No litigo. No litiga, no. Sí. Pero mis amigos abogados, los que litigan, con los que me reúno todas las semanas, las cosas que a uno le cuentan, Raúl, son terribles. Entonces separemos, digamos, ya le echamos tierra a las élites gobernantes. Hablemos del día a día, de cómo la Corte Suprema actual, anterior, y si las cosas no cambian, va a seguir así, la podredumbre que hay ahí, la podredumbre. Repito, sé que hay jueces buenos, hay magistrados honorables, ¿verdad? Pero no es eso lo que prevalece. Lo que prevalece es, bueno, que hasta para mandar, hasta notificar, ¿verdad? Hay que pagarle a la gente para que le mueva rápido un expediente. O sea, empezando desde los niveles más bajos en la Corte Suprema. Yo no soy abogado, repito, pero
escucho a mis amigos toda la semana, ¿verdad? Desde el nivel, del nivel más bajo, para que un expediente se le resuelva rápidamente, hay que estar pagando. Eso es el nivel más bajo. No digamos cuando se tratan pleitos o litigios de empresas o herencias o disputas. De gran cuantía. De gran cuantía, exactamente. O voy a poner otro caso, el tema de las invasiones de tierra. El tema es gravísimo. No sé si el público que nos está viendo, yo imagino que sí, porque los que ven estos foros, gente informada, gente que quiere hacerse un criterio de lo que pasa, pero en Honduras hay más de 22,000 manzanas de tierra producidas, invadidas, donde la mayoría de esas tierras tienen títulos de propiedad y se presentan los reclamos, los juicios en la Corte Suprema para que sean desalojados, etcétera. Bueno, yo sé que primero hay que presentarlo al Ministerio Público, que no hace nada, ¿verdad? Pero cuando se van estos litigios a la Corte Suprema, son litigios que duran años, a veces hasta décadas, y las inversiones se pierden, como se están perdiendo desde el año pasado. El año pasado se produjo una cantidad inmensa de invasiones, y la Corte Suprema simple y sencillamente deja ahí pasar años y años porque no hay dinero para resolver esos y otros casos. Entonces, el nivel político es oscuro, es negativo, es aberrante, pero también el día a día de la litigada en el Poder Judicial es grave. Lo que yo escucho es grave. Estar hasta la cosa más elemental, tener que poner dinero para que le muevan rápido un expediente y no digamos para que le resuelvan a favor, cuando no se tiene la ley del lado de uno, pero se tiene el dinero. Entonces, esa es la inseguridad jurídica en la que navegamos y no de la Corte Suprema actual que eligió el Partido Nacional, donde la mayoría son nacionalistas. No, todas las cortes anteriores, incluida esa que menciona Arístides Mejía, en todas las Cortes Supremas. ¿Por qué? Porque se atienen al amparo del partido político que nombra al magistrado. Y voy a hacer una acotación con el caso de Estados Unidos. Es cierto, en Estados Unidos los cargos más importantes, ya sea en la Corte Suprema, jueces, fiscales, ministros, etcétera, bueno, muchos de esos cargos van al Senado y al Congreso, con una gran diferencia, que no la apuntó Arístides, quizás porque se le olvidó. Primero, son personas, ¿cierto? Se hace una selección en base a valores, ¿verdad? El caso de si son más conservadores o más liberales, y eso dependerá de quién controla cada una de las dos cámaras. Es un tema valórico. Pero la enorme diferencia es, bueno, dos. Una, que no son activistas de los partidos, no son militantes, como muchos de los que van, o varios de los que van en esta selección de la Junta Nominadora son gente ligada directamente a los partidos políticos, ligadas directamente. Porque la gente, cuando yo digo esto, la gente dice, no, pero es que todos tenemos una inclinación política. Sí, casi todos los hondureños tenemos una inclinación política, pero no una militancia política. Son dos cosas bien diferentes. Uno es la identificación política y otro es la militancia. Entonces, los magistrados de la Corte no deberían de tener una militancia, ya deberían de estar descalificados. Todos los que fueron ministros de un partido, que fueron funcionarios de un partido político. Aquí está, ¿cuánto les toca al Partido Libre? ¿Cuánto le toca al Partido Nacional? ¿Cuánto le toca al Libre? Sí, esa es la aberración. Y le van a dar al Partido Salvador de Honduras, así se habla. Es correcto, esa es la aberración, repartición en la que nos hemos manejado. Entonces, bueno, y decía, en Estados Unidos, primero no son activistas, permítame, no son, segundo, una vez que son electos, los magistrados de la Corte Suprema, los jueces, ministros, etcétera, el fiscal general. Bueno, si los fiscales, el fiscal cuando Trump fue el fiscal que lo procesó, cuando Clinton, fiscal que fue electo en su periodo, ¿verdad? Exacto. Que acaba de morir. Pero le voy a dar una pregunta. Pero permítame, entonces, una vez que asuman el cargo. Solo algo. Y cuando se eligió la Corte anterior, ¿cuál fue su actitud? ¿Cómo la juzgó? ¿Planteó esto mismo? Sí, planteé lo mismo. Siempre he planteado lo mismo respecto para mí. En un programa de televisión. Sí, claro. Y en artículos. Yo, a diferencia de ustedes dos, yo escribo en los periódicos. Yo puedo buscar los artículos. Yo los guardo todos.
desde que empecé a escribir en Diario El Nosotros Heraldo. de una tradición oral. Nosotros venimos de una tradición Mi oral. tradición es que estoy... Permítame, porque es importante. Yo tengo escritas las cosas que digo, están escritas. Siempre me he opuesto. Es que como a usted lo acusan de nacionalista, por eso le hago la pregunta, ¿por qué? Sí, no, pero... No es una acusación, es una certeza. Pues. ¿Qué? Que no es Pero que imagínate que nadie lo acusa, todo el mundo constata nada más. Óigame, pero eso está fuera totalmente del No, lugar. pero eso no importa. No, sí, porque esa es una discusión realmente... Así como ellos liberales, les nacionales. Intrascendente, ¿verdad? Intrascendente, porque yo creo que todos, como acabo de decir, todos tenemos una identificación política. La mayoría. Todos tenemos derecho a eso. Totalmente. Pero estamos hablando, sí, pero no, aquí no soy el juzgado yo, sino que el procedimiento y el sistema, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, una vez que es electo el funcionario, olvídese que no ya va... responde a la República. ¿Sí? Responde a la ley. Responde a la ley. Sí. ¿Qué es lo que sucede? El funcionario, porque lo apoyó X o Y partido, responde a su partido, no responde a la ley. Pero mientras sigamos en este sistema viciado, ¿verdad? Aberrante de elegir funcionarios, instituciones como el Ministerio Público en base al criterio partidista, ¿verdad? De la militancia, este es mío y este me va a evitar que me extraditen, ¿verdad? Cuando vengan los juicios, que algún día, las solicitudes, de extradición que van a llegar, tarde o temprano, Aristide, a funcionarios de este partido que está en el gobierno, les van a llegar, tarde o temprano, les van a llegar las solicitudes de extradición. Entonces, por eso es que necesita. Esto sí. ¿Nombres? ¿A quién? No, yo no puedo hacer eso. Estos del libre sí van a decirle que no a una extradición. Y vas a ver, anotalo el día que te lo digo. Esto sí va a decir la Corte, no procede la extradición de este alto funcionario de mi partido. Esto sí lo van a hacer. Esta Corte no lo hizo. Esta Corte extraditó al presidente que le eligió. Porque no le tuvo de otra, pero chinearon los casos. Pues, mira, chinearon los casos y dieron prioridad a algunos y a otros. Te lo digo, este partido político en el gobierno es que si elige mayoritariamente magistrados, estos sí van a evitar la extradición de sus militantes. Vas a ver. Cuando dice esto sí... El partido estoy diciendo, el partido del gobierno. ¿Cómo interpreto que los nacionalistas no lo evitaron? ¿Y dónde está Juan Orlando, mi estimado? ¿Dónde está? No, por eso que... ¿dónde está? Que ¿Dónde está? evitarlo para ustedes. ¿Dónde está? No, si fuera Callejas correcto. Callejas, no, a Callejas no se le solicitó extradición. Callejas se presentó allá al juicio. No, pero sí solicitaron. Bueno, pues ¿y dónde estuvo? No ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde murió Callejas? ¿Murió acá, en su casa? Bueno, a eso me refiero, por favor, sean... No, esta corte que ustedes dicen que fue electa y que controlaba y que fue asaltada por Juan Orlando, esta corte, que vos usaste la palabra, ¿cómo fue que dijiste? Destruyeron pervirtieron, dijiste, pervirtieron. Juan Orlando pervirtió las instituciones. Pues imagínate, tan pervertida estaba esta corte, que esta corte pervertida... Es que si no se lo llevan descalzos, ahí en pijama, todo. Imagínate. Pero entonces, ¿dónde está la perversión? No tienen de otra. ¿No está la perversión? Si esta corte aprobó su extradición, que te voy a decir, y aquí lo voy a decir públicamente, a mí me parece que es incorrecto, con los argumentos que presenta la Fiscalía de Estados Unidos, no son suficientes. Y mirá el rollo que están ahorita ya en las cortes de Nueva York. ¿Cómo? 500 kilos y la aportación de armas no es suficiente para extraditar. Que lo digas. Estás poniendo en duda la justicia americana en ese caso. Estoy poniendo en duda la aportación de los elementos suficientes, eso me refiero, la aportación de elementos suficientes para una extradición. Eso permítame, voy a hacer... Y no lo digo yo, lo dicen los mismos Todos abogados. los nacionalistas lo dicen. No, hay abogados independientes, Dice don Emilio Hartman, antes de la pausa, buenos días Raúl, excelente los análisis de ambos invitados, de acuerdo con don Edgardo. El sistema político para seleccionar a la nueva Corte de Justicia es obsoleto, corrupto y antidemocrático. Ningún partido político debe tener magistrados a su servicio. No obstante, no ha habido democracia en los últimos 200 años. Antes de la pausa, anuncio hoy el embajador de Honduras en España ha presentado ante el rey Felipe VI de España sus credenciales. Ahí está en la Moncloa, ¿no?
presentando Marlon Brevé Reyes, ministro de Educación en el gobierno 2006-2009 de José Manuel Zelaya Rosales, luego rector de Unitec, nuestro amigo Marlon Brevé Reyes, ahora embajador de Honduras en España, presentando sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI de España. Ahí el momento que el diplomático hondureño hacía la presentación de sus cartas credenciales ante el rey español. Una pausa y continuamos desde la entrevista. No. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Bueno, la Junta Nominadora va a entregar la lista. Ya es historia. Ahora vamos a lo que viene. La actuación de los diputados, ¿cuál creen ustedes va a ser de los diferentes partidos? Repito, esos diputados que andan pidiendo dinero ya, qué mal. Qué mal. Eso me lo han contado ya gente que se ha postulado a ser magistrado de la Corte. ¿Cuál debe ser la actitud de los diputados? Bueno, yo creo que en el reciente pasado, para cuando se eligió esta Corte, para algunos casos, algunos magistrados que se querían que estuvieran, se salieron muchos escándalos de corrupción en los periódicos y todo, y eso debe ser completamente erradicado. Cualquier persona de las que está en el Congreso que ande solicitando sobornos debe ser denunciado, ¿verdad? Se supone que esta es una etapa donde se va a hacer cambios, se supone, ¿verdad? No digo que lo van a ver, sino que es lo que se espera, y una Corte que ya vaya marcada por un pecado de origen, si se podría decir, va mal. Entonces esperamos que eso no ocurra, y yo creo que los partidos políticos deberían de ser claros al respecto. Que haya negociaciones y miren, lo último que yo sé es que en la lista de hoy pues habrán eliminado un montón de gente que son favoritos de tales o cuales líderes políticos. Entonces no les ha quedado de otra a los partidos que buscar dentro de la lista que queda, que presuntamente va a quedar, cuáles son los profesionales más afines, sin que, como dijera Edgardo, sean militantes obedientes de los partidos. Y eso va a estar bien. Está bien. Porque creo que sí han eliminado algunos que entre más independiente es el magistrado, mejor. Claro, que eran favoritos de fulano, de sutano, los han eliminado. Tal vez eso no fue el procedimiento adecuado para la Junta, porque la Junta debe atenerse a las reglas que ha puesto. Pero al final, si eso ha ocurrido, puede ocurrir dos cosas, Raúl. Puede ocurrir que, primero, esta negociación, y voy a hablar ya de lo político estrictamente, ha sido complicada por un tema que aludió aquí Edgardo, perdón, y es que antes había un arreglo entre Partido Liberal y Nacional de 8-3. Los últimos 20 años... 8-7. Los últimos 20 años, casi todas las cortes, incluida aquella corte liberal durante el golpe, fueron bastante dominadas por el Partido Nacional. Pero esa regla se mantenía. Entonces, como ahora irrumpió una otra fuerza, algunos plantearon a nivel político que había que distribuir 5 para un partido, 5 para otro y 5 para el otro. Eso me gustaba. Pero el partido que ganó dijo, no, pues si la regla ha sido 8-7, pues mantengamos esto, nos tocan 8 y 7 para los otros dos partidos. Esa es una de las discusiones. Sí. La otra es, y aquí voy al tema de la lista que va a salir hoy, Raúl, es que cada grupo político tiene sus preferidos en esa lista, sus personas con el cual tienen alguna confianza política. Si en esa lista ha habido una depuración política,
y han sacado a los de confianza de cada uno. Eso es bueno, pero a la vez complica las cosas, porque puede ser que diga un partido, no, yo no tengo a nadie ahí, no voy a dar mis votos. Entonces complican la elección. Entonces, que no creo que va a ser el caso, porque uno ya ese más es o uno menos de los escenarios. Pero lo último que yo he escuchado es que a pesar de esa situación, se las han arreglado para ir identificando profesionales de los cuales no hay duda sobre su simpatía por el partido y que a la vez son personas profesionales bastante independientes, o sea que yo creo que de repente sale una buena corte. Eso sería. De repente. Yo quiero agregar un elemento que no lo hemos tocado y el tiempo ya va avanzando, y es el elemento de la presión de la movilización social, y no sé si tiene esa imagen que le mandé a Raúl, desde ayer se la mandé, en donde los movimientos sociales afines al Partido Libre desde hace mucho tiempo están anunciando, lo dijo Bartolo Fuentes, por ejemplo, yo no puedo evitar, dice, que mi gente de Progreso vaya a alquilar unos buses y ahí vienen, ¿verdad? Esto circuló ayer. Este movimiento amplio, por no sé qué diablo se llama, está integrado por militantes de izquierda radical de Libre, militantes de izquierda radical, abogados, dirigentes campesinos de Libre. Vienen este lunes 23 de enero para Tegucigalpa. Esta presión no corresponde en democracia. Esta es una práctica totalitaria, fascista, para presionar a los diputados para que voten a favor o que elijan una corte a gusto y medida del Partido Libre. Esto que estamos viendo en pantalla y que ha circulado en los días anteriores, esto ayer, pero el mismo Bartolo Fuentes lo dijo el miércoles o jueves, que él no podía evitar, por favor, político descarado, que no podía evitar que la gente de Progreso viniera en autobuses. Sabemos perfectamente cómo se mueve esto. Esto es inaceptable, esto que estamos viendo en pantalla es inaceptable. Inaceptable para cualquier partido político. Pero vean ustedes, esta es la evidencia de que el Partido Libre está movilizando. Que no me vengan a mí, nosotros somos gente que conocemos del quehacer desde hace mucho tiempo, del quehacer político. Sabemos que estas cosas no se hacen de manera improvisada. Este es un movimiento político del Partido Libre que está movilizando a su gente para presionar a partir del día de mañana. Hoy o mañana empiezan a venir estas personas. Es cierto que van a haber seguridad, la policía, etcétera, etcétera. Pero el solo hecho de invitar, como lo está haciendo este movimiento llamado Movimiento Amplio, para que se movilicen a Tegucigalpa, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué deben de venir acá, a la capital, a presionar, a hacer tumulto, a crear incertidumbre en la población, estrés, tensión? Eso no corresponde. Y no corresponde ni para el Partido Nacional, ni Partido Liberal, ni al Libre, ni a nadie. Esta es una elección que debe hacerle el Congreso. Y que se tarde lo que se tenga que tardar, porque puede ser que en la primera planilla que se presente no sea aprobada y que vayan a tener que después seguir el procedimiento, como dice la ley, uno por uno, hasta que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia. Es inaceptable y devela el carácter fascista y autoritario de los grupos sociales que están movidos por el Partido Libre y que están llamando a venir a Tegucigalpa, como lo vemos en esa imagen. No estoy inventando nada. Y lo mismo le digo al Partido Nacional. No movilicen gente para hacer presión. No lo hagan. El que lo hace está siguiendo un libreto autoritario y fascista. No corresponde en democracia hacer eso. Aristides. Bueno, solo voy a corregir a Edgardo. El fascismo es más próximo al Partido Nacional. En ese caso sería stalinista. Es una práctica. Stalinista. Es una práctica. Porque si no ofendes al grillo, si al grillo le decís fascista, se suicida. Mussolini. Entonces, más que todo, stalinista en ese caso, ¿verdad? El extremismo de izquierda es el stalinismo, porque hay totalitarismo en ambos lados. Entonces, yo sí creo que
que esperamos, y todos esperamos, que esta elección transcurra en tranquilidad. Yo creo ¿Tú que estás de acuerdo que esos grupos se movilicen, Aristides? Yo pienso que un país que tiene una institucionalidad que funcione no debe estar expuesto. Cada vez que hay un evento político que debe transcurrir en total democracia y con las reglas. Que se dejen, que el Congreso se tome el tiempo. Que haya presiones de la calle ni nada de eso. Miren, ahora mismo allá en Argentina, yo veo un programa en la mañana a raíz del juicio que hubo contra Cristina Kirchner. Ya condenada. Condenada y todo, y lo hizo la justicia. La justicia. Y ellos están en el poder. Y tuvo recursos, y ella está en libertad, nadie no está en la cárcel ni nada que se parezca. Quieren movilizar al sector político para hacerle juicio político a la Corte. Entonces eso no dice bien. Mire, ahorita hay un informe de America's Watch sobre América Latina y habla del gran problema de la deriva autoritaria que siempre planea sobre las democracias latinoamericanas. Miren lo que acaba de ocurrir en Brasil. El asalto a las instituciones de las masas. El asalto de los fascistas, ahí sí son fascistas, de Bolsonaro. Ahí sí. De Bolsonaro a las instituciones de Brasil. Miren lo que pasa en Venezuela, caso contrario. Ahí no. Ahí no, sobre hay el asalto democracia. de las turbas, Las turbas. a cada vez que hay un problema, arman una constituyente y disuelven el Congreso, etc. Miren lo que pasa en Nicaragua, que no hay democracia. Izquierda, los otros dos de izquierda. Mire a la derecha lo que pasa en El Salvador, un régimen autoritario que ha suprimido completamente las libertades y donde el gobernante se va a perpetuar. Y ahorita lo aplauden porque está funcionando la represión a los mareros, pero el día que ya no funcione ese gobierno y que lo quieran quitar, no van a poder, porque ya va a tener establecido una autocracia. Entonces, el informe señala cómo en América Latina, cada vez más, y en el mundo en general, hay otro informe sobre el mundo, cómo las democracias liberales están tambaleándose y el autoritarismo va increciendo. Y eso está pasando incluso en el primer mundo, en el mundo desarrollado. Tenemos a Urban, tenemos a Trump, tenemos a Meloni, que aunque ella ha respetado las reglas democráticas, proviene del fascismo. Entonces son digamos, son personajes autoritarios que hay que tener mucho cuidado y lo estoy diciendo señalando de un lado y de otro, es decir, tanto de la izquierda como de la derecha. El problema es si somos demócratas de verdad, no debemos de hacer prevalecer el problema ideológico, porque hay tanto autoritarios de izquierda como autoritarios de derecha. Totalmente. Y hay demócratas de izquierda y demócratas de derecha. Ahora el debate no es tanto de eso de izquierda y derecha, porque cada vez se parecen más. En autoritarismo. No, y en las prácticas de gobierno también. Entonces, ahora el concepto, y siguiendo tu línea discursiva, en efecto hay una deriva autoritaria muy fuerte en América Latina y en el mundo. Ya se está quedando obsoleto el discurso del análisis de izquierda y derecha, porque cada vez se parecen más en el sentido autoritario del manejo del poder. Por eso el concepto de autoritarismo es mucho más, actual, en las coyunturas del mundo y América Latina actual, es mucho más pertinente usar el concepto de autoritarismo, porque hay autoritarismo de izquierda y de derecha. Y por eso, para finalizar, yo creo que los hondureños debemos de oponernos a seguir en lo mismo de esa inestabilidad política. Dice un amigo que no se metan con Meloni, dice un amigo italiano. Ya sé quién es. No, pero Meloni al final no ha dado señales de ser autoritaria. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Raúl? Porque si se portaba mal no le daban una ayuda inmensa de la Unión Europea que estaba pendiente para Italia. No sea grosero, no solo por eso. Y además ahorita se felicitó y tuvieron un éxito. Los italianos acaban de capturar al
Sí, al capo más grande de la más grande mafia de la de la Cosa Nostra. En Y Sicilia. ella fue a Sicilia y todo. Y estuvo 30 años libre. empezado, a pesar de todo, de sus antecedentes, ha empezado, porque una cosa es El siempre, discurso. una cosa es el discurso y Sí. otra cosa es ya estar en el Así poder. es, Son así dos es. cosas diferentes. Totalmente Y distintas. por eso hay que observar a Es las personas. demócrata Meloni y tiene claro cómo debe gobernar un pueblo rebelde. Con mano un poco dura. No, no. No, fíjate que yo no es el mano pueblo dura. italiano no lo veo rebelde, lo veo imaginativo e indisciplinado. Hace un rato hablábamos de que dijo Edgardo, yo escribo, ustedes no. Bueno, yo No dije que no yo he escrito algunas cosas, pero No lo dije yo le así. dije, tenemos una tradición Oral. oral y otra tradición escrita. Los griegos eran de tradición escrita y los romanos eran de tradición oral. Muy bien. Entonces, Excelente. ahí nuestro amigo, que lo quiero mucho, En los 90 pasé nos muchas mandó horas en el ahí verano, cuando trabajaba ahí. su criterio oral. Pero no hay nada más interesante que la política italiana, porque en la política italiana hay una inestabilidad enorme, ya institucionalizada la inestabilidad. Por la Yo pluralidad creo- de partidos. Yo creo que en parte América Latina, por su raíz latina, tiene sus antecedentes allá en la bota de Italia. Pero yo volviendo al tema, sí creo que todos los sectores deberíamos de repudiar cualquier desviación de lo que sea el procedimiento que está establecido en la ley y en la Constitución. Yo quiero decir que si bien yo cuestiono la existencia misma de una junta nominadora, porque yo creo que hay que cambiar ese mecanismo y las reglas que se han puesto, Pero es ley. creo que dentro de las reglas que tuvieron, hicieron un buen trabajo. No hay ninguna señalamiento de Tacha. Una tacha para No, ellos, tacha para ellos. de preferencias o de corrupción, nada de eso. No he visto nada de eso. Así quiero aclarar ese punto. Bastante bien se han manejado. Sí, se ha manejado. Entonces, si ellos ya cumplieron ese cometido o lo cumplirán hoy cuando den la lista, lo que sigue es que el Congreso haga lo propio. Así ¿verdad? es. Que el Congreso, y algunos decían, miren cómo es que un Congreso que tiene una legitimidad discutible, porque todos sabemos lo que pasó cuando se conformó el Congreso, La Junta Directiva. pueda elegir una Corte que a su vez va a tener una legitimidad discutible porque le eligió un Congreso que no tiene No, hombre, la legitimidad. Junta Directiva. Entonces, yo a eso le contesto lo siguiente. Es la Junta Directiva la que está en duda o en discusión. El Congreso como tal no. Así porque es. Los diputados, Así es. y quiero aclarar eso Así para que es. cuando salgan a dar ese argumento, Sí. sepan que el Congreso no es la Junta Directiva. El Así Congreso es. es el pleno, El pleno. de diputados. Excelente Y punto. y si están todos, Excelente. es verdad, Es si ley. están todos, Es ley. si está el quórum, Sí. y si están todos, Sí. entonces la elección va a ser perfectamente legal. Totalmente. Que te felicito porque es un punto que se ha estado discutiendo de quién iba a juramentar esta nueva Corte Suprema de Justicia. Y es lo que acaba de decir Arístides, es la verdad y la ley, el apego a la verdad y a la ley, ¿verdad? Es decir, tenemos una junta directiva ilegal, que es la que hace el debate, da la palabra, etcétera, pone la agenda, etcétera, ¿verdad? Esa es una cosa totalmente diferente al pleno. Además, la juramentación de la nueva Corte Suprema es un acto puramente formal. Es un acto puramente... Y la hacen todos los diputados. Sí, no le da legalidad o no. Claro, la Junta Directiva es ilegal, pero el acto de juramentación de la nueva Corte, aunque lo haga esa Junta Directiva ilegal, es un acto formal. ¿Por qué? Porque esa elección pasa por una votación. En tanto y en cuanto esa votación llegue a 86 votos, ya sea por la planilla que se presente en la primera vez o individualmente 86 votos o más, ahí está la legitimidad y la legalidad de esa elección, no por la juramentación de una junta directiva ilegal, y no porque esa junta directiva ilegal juramente a la nueva Corte Suprema de Justicia que se elija, es que se va a legalizar esa junta directiva ilegal o que se va a ilegalizar la nueva Corte Suprema de Justicia. No nos equivoquemos, son dos cosas totalmente diferentes. Es el pleno de los magistrados
de los diputados propietarios. ¿Verdad? Una vez que se alcance la mayoría calificada que dice la Constitución para elegir la nueva Corte Suprema, ahí se dio ya la legalidad y la legitimidad de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. No es en el acto formal, protocolario de juramentar. Ahora, diferente fue en el Estadio Nacional. ¿Saben por qué? Porque hay un acta. Se levanta un acta de la juramentación de la señora Presidente Xiomara Castro. En donde pone en posesión. Exacto. El acta donde dice que se ha juramentado y el acta la firma la señora Presidenta Xiomara Castro y la abogada Carla Romero. Y dice el acta, digo textualmente, en ausencia del representante del Congreso, en ausencia, dice, ¿verdad? Se le tomó la juramentación por parte de la jueza Carla Romero. El acta donde la firma la Presidente Xiomara Castro dice que no había presente un presidente del Congreso Nacional en el Estadio Nacional. Esa misma acta y la misma Presidente Xiomara Castro reconoce que no hay una junta directa. Ahora hay un video ahí donde ella dice el presidente, ese es extemporáneo, Presidenta, es extemporáneo. Ya hay, lo que está firmado es un acta en el Estadio Nacional, firmado por la Presidente Xiomara Castro y la abogada Carla Romero, donde dice que no había presente un presidente del Congreso Nacional. Antes de la pausa me dice, ojalá el abogado Carlos Chactur, la próxima corte no empiece con cacería de brujas y realmente aplique la ley, porque guste o no guste, la ley es la ley. Escuchando al honorable abogado Mejía, ya vaticinó 5, 5 y 5. Me preocupa sobremanera, veo mucho deseo de venganza y revanchismo. No dije 5, No. 5 y 5, dije que era era una de las discusiones Era políticas. uno de los escenarios. Don Emilio Hasbun dice, hay que bajar nuevamente a 9 magistrados. Los Estados Unidos para 330 millones de personas tiene 9 magistrados. Nosotros para 9 millones tenemos 15 magistrados. No es el número. Bien, una pausa, continúa. No es el número. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí, por eso lo hicimos de esa manera. Me gustó el formato. No, pero tenemos 15 minutos. ¿Va a cambiar la cosa, Carlos? Bueno, depende de lo que hemos estado hablando acá. Depende mucho, ¿verdad?, de que los partidos que deciden, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, aunque El Salvador tenga ahí alguna cuota, pero es pequeña, no lo necesitaría en el caso, digamos, si hubieran, pues, el acuerdo, decía, como decía el abogado Aristides, de escoger las personas ahí más idóneas, lo menos cercano a los partidos políticos, ¿verdad? Si se logra ese equilibrio, pues podemos tener, como dijo Aristides, una Corte Suprema bastante interesante, bastante independiente, ¿verdad? Es decir, si de esos 45, ¿verdad?, se inclinan las negociaciones, porque finalmente esto también tenemos que decirlo, reconocer que el Congreso Nacional es un órgano político, y que ahí entonces se inclinen los diputados por las personas con las mejores calificaciones profesionales, idoneidad en su comportamiento, en su trayectoria, y lo más independiente de los partidos políticos. Para mí es fundamental esto, que no sean tan cercanos, que no hayan sido tan cercanos a los partidos políticos, sea por militancia, sea por cargos ocupados dentro de los partidos o en las administraciones en que han gobernado los partidos políticos que los han propuesto, que los apoyan. Entonces, uno siempre guarda pues la esperanza de que se logre escoger de esos 45 a los más idóneos. Repito, en el tema personal, profesional y con la lejanía, con la separación lo más posible de los partidos políticos, para que no tengan esa
esa influencia, ese control, ¿verdad?, hacia los magistrados que se eligen. Entonces, tenemos esperanzas, lógicamente hay dudas, hay negros nubarrones, especialmente esos grupos extremistas, que no le gustó la palabra fascista a mi amigo. No, mal calificada, No, estalinista, que es no, igual. porque el fascismo también es una práctica, no solamente es una concepción. Y el fascismo descalificaba a los grupos, utilizaba la fuerza. Pero el fascismo es de derecha y el estalinismo es de izquierda. Bueno, eso lo podemos discutir en que otro tienen momento. similitudes. Mira, una cosa sí voy a decir, y le voy a pedir a Raúl que hablemos en otro foro de las Fuerzas Armadas actuales, porque vos dijiste que Juan Orlando hizo tal y cual, es cierto. Y yo en primera persona también te puedo decir, no lo voy a decir aquí porque le voy a pedir a Raúl un programa sobre lo que está pasando hoy, lo que está haciendo Libre hoy, con las Fuerzas Armadas hoy, no ayer, con la Policía Nacional. Hagamos un programa sobre cómo está, ¿verdad?, los vicios que del pasado se están triplicando hoy, con las Fuerzas Armadas hoy, con la Policía Nacional hoy. ¿Qué es lo que dijo Contreras, el alcalde de San Pedro Sula? Que la policía no quiso impedir que se le metiera fuego. La Policía Nacional no impidió y no quiso impedir por órdenes de la Presidencia de la República que se evitara el asalto al edificio de la Alcaldía de San Pedro Sula. Esto es grave. Y estamos hablando de la institucionalidad y el control de los partidos políticos de las instituciones. Lo que en el pasado fue malo, en el presente sigue siendo malo, pero se sigue haciendo elevado al cuadrado. Ojo con lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas hoy y el interior de la cúpula, me refiero a la cúpula de las Fuerzas Armadas, la cúpula de la Policía Nacional. Hay que hacer un programa especial sobre eso. Sí, Aristides. Bueno, yo creo que lo que nosotros debemos de ver de aquí en adelante es que para que el país pueda enderezarse, hemos dado la vuelta a la página a uno de los momentos más oscuros del país, que fueron estos 10 años de gobierno nacionalista. Esperábamos que durante este año se hicieran reformas importantes. No se ha hecho realmente nada trascendente. Para comenzar, no se avanzó nada en lo de este tema de la justicia. Se había dicho que iba a venir la Sisi y no está la Sisi todavía. Se firmó un documento, pero no está. La realidad es que no está. Y yo creo que mientras tanto, el gobierno bien hubiera podido constituir una comisión de abogados. Le dieron plenos poderes a Luis Javier Santos, plenos poderes de acusar y no ha hecho nada. O de investigadores para ir viendo cómo quedaron cada uno de los ministerios o las instituciones autónomas y luego hacer un balance, porque mientras no se hace un inventario de lo que quedó, un balance de lo que ha ocurrido, entonces los mismos que llegan pueden continuar en el mismo problema. Tiene que haber un antes y un después, para que el nuevo funcionario sepa, mire, hasta aquí le entregaron, así se entregó, y usted es responsable si al final de su periodo entrega menos de lo que recibió. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Lo hago como crítica constructiva, en el sentido de que el gobierno debe apurar ese mecanismo. Y ese mecanismo va a ser importante para la próxima Corte Suprema. Segundo punto, la Corte que llegue debe tener la posibilidad de impulsar su autorreforma, en el sentido de, como dije yo, primero hacer una depuración que implica una evaluación del personal por todos esos temas que ha mencionado aquí Edgardo, que son ciertos, que han ido empeorando, porque a través de los años yo he sabido que, por ejemplo, antes, para citar a una persona o notificar algo, antes daban medio de transporte los abogados porque tal vez la corte no tenía los carros, el combustible, todo para que transportara al que va a citar, al receptor o al... Ahora parece que en algunos juzgados hay que pagar de verdad para que se haga. Para que entonces, notifiquen. No es que se le da un medio de transporte, un dinero para el taxi, sino que hay que pagar. Eso debe ser erradicado.
Y eso significa que al interior de la Corte debe de crearse un control más eficaz que el que existe ahora. Una superintendencia o algo más fuerte de lo que existe ahora. Yo te voy a decir lo que Álvaro, falta. No, pero por cuestión de tiempo caigamos a la realidad. ¿Cuánto es el Partido Libre? ¿Cuánto es el Partido Nacional? ¿Cuánto es el Partido Liberal? ¿Le van a dar o no al Partido Salvador de Honduras? Aquí caigamos a la realidad, por favor. Salvador de Honduras es probable que no le den nada. No le den nada, es probable. Están equivocados ustedes, yo creo que sí. Uno, tal vez, Bueno, no más. uno es Bueno, uno. Raúl está Lo más más. informado. Uno es uno. Sí. No, pero por eso caigamos a la realidad, caballeros. Ustedes que son buenos. Pero estás hablando de O sea, un Partido Libre, Partido de un Nacional, Partido Liberal. PSH con olor a libre, tal vez. Sí, con olor a redondo. Mire, es que el partido, Es que mire, en el que PSH si logran un acuerdo, un acuerdo, el Partido Libre, el Nacional Liberal no necesitan los votos del Partido Libre, del Salvador de Honduras, no los necesitan. 50 el Partido Libre, 43, bueno 44 porque el desertor ese traidor, diríamos que 44 más 20. O sea, los entiendo enojados, eso es todo traidor. No, es que es impresentable ese Mire caballero. cómo se sonrió Gerson. Sí, es que es impresentable, es un traidor. No hay otra manera. Por una vez que hay un disidente y lo acusan de todo. Fue duro el O sea, gato ahí, ¿lo viste? fíjate que por una vez Bueno, que no lo necesitan. en el Partido Ustedes Nacional nunca hay disidentes, pero Miren que siempre tengo 2 contra 1, siempre me pasa esto a mí. Esto no es casual, que lo que están viendo ustedes, 2 contra 1. No necesita, es un diálogo democrático ajá, entre libres. y los de Jorge Cálix, ahí también tal No, vez por entra eso. un magistrado para Bueno, ver. pero eso se pone de acuerdo internamente el Partido Libre. Pero si hay un acuerdo entre el Partido Liberal, Nacional y Libre, no necesitan los votos del Salvador de Honduras. Cierto. Así de sencillo, ¿verdad? Solo quiero decir una cosa, lo que decía el abogado Mejía, lo que necesita la Corte para cortar algunos, no totalmente, pero esas coimas, esos pagos, es la digital, y por eso es que no lo han hecho, ¿se fijan? Por eso es que no digitalizan los procesos completamente, el expediente electrónico. Hay algunas experiencias piloto, pero no digitalizan, como en Chile, eso sí lo conocí en Chile, ¿verdad? Que todos los abogados en su computadora ven el caso. Es más, van aportando pruebas, no tienes que ir. Los abogados en Chile no tienen No, que hay muchas cosas que se deben de cambiar. Por ejemplo, Claro, entonces, perdón. Edgardo, hay un problema grande en la Corte. Y es que hay buenos jueces y hubo jueces formados por la cooperación internacional Tito, sí, en pero España y todo. es el Pero en proceso. cuanto llegaban los despedían. Tito, el Entonces, problema es en la medida... eso de la estabilidad es sumamente Claro, la importante. estabilidad, pero en la medida en que todo se maneja con documentos, con papeles, repito, yo sé que hay ciertos procedimientos que se hacen ciertos, pequeños, y hay experiencias pilotos. Ayuda a eso. Hay pequeñas La experiencias. digitalización. Pero es digitalizando la justicia en Honduras, se van a evitar, no todos, pero gran parte del que tener que estarles pagando a escribientes, a jueces, Una cosa que se etcétera. resolvería bastante en Y la agilidad, además. No, la agilidad del proceso. Una cosa que se resolvería es que cuando entra un expediente se lo asignan a un juez, ¿verdad? Se supone que es por un mecanismo de azar. Pero ahí hay un gran juego de que, yo quiero que me lo asignen Sí. a tal juez, Sí, porque es que es el amigo. que me va a ayudar. Exacto. Entonces, si usted hace un mecanismo al azar, Sí. computarizado, no hay forma de... No hay manera. Entonces, no se ha querido digitalizar la Me dice justicia en un Honduras para televidente, controlarla. ¿Cuál de la lista del COEP será electo? No sé. Ahí no sé. ¿Dice? Es que, No, ahí- es que No, eso ya es que, no mire, es así. ahí lo que pasa es que en cortes anteriores han elegido siempre por criterio de partido, pero resulta que algunos de los abogados son cercanos a la empresa privada o Era, son cercanos era cuando, o cuando son- los sectores presentaban. o son los Hoy ya cercanos no. a la autonomina- sociedad civil la o a los autonominación. sindicatos. Incluso antes yo me acuerdo que buscaban que hubiera para la sala laboral a alguien cercano a las centrales obreras, pero para balancear había alguien cercano a los al empresarios. sector privado. Pero eso se rompió con la autonominación. Eso era cuando funcionaba que los 7 sectores nominaban gente, ¿verdad? Ellos los presentaban. Pero Hoy no, el o sea, sector privado no tiene una incidencia directa, Exacto, la sí, verdad, sí, no tiene no. incidencia directa. El sector privado más bien ha hecho un buen aporte sí. porque genera mucho equilibrio en la junta nominadora. Sí. Yo el sector privado lo veo bien ubicado Sí, actualmente. Sí. muy bien. Bien, nos vamos. Gracias. Gracias, Raúl.
Gracias, abogado. Gracias. Buenos días. Bien, la casa de Su Majestad el Rey, la Casa Real, ya ha colocado en su portal la foto de el embajador, foto sí, ahí oficial. está. nuestro amigo. Marlon Brevé Reyes Marlon Brevé presenta sus cartas credenciales ante, dice, el embajador de la República de Honduras, Marlon Antonio Brevé Reyes, presenta sus cartas credenciales ante el rey. Sí, es un hombre correcto, un académico. Moderado y con grandes méritos académicos, fue ministro. Que te quitaste la bala, dice. De muy alto nivel, si fue ministro, es muy bueno, sobre todo un ministro de Educación que salió bien y que fue rector. Así yo creo que Marlon va a hacer un buen papel ahí en un país tan importante para nosotros como España. Ahí al momento que ingresaba Marlon, el embajador de Honduras en España, a presentar las credenciales del rey. Poneme la foto. Bello el palacio, Sí. bello el palacio. ¿Le gusta a usted el palacio? Me ¿verdad? me encanta toda la historia, las joyas arquitectónicas españolas. Por algo venimos de ahí. Tomarle una foto, se la voy a mandar a Marlon ahí cuando está en la entrevista de Canal 11. Es un momento importante Claro, para él y su súper familia y para el y- país. No es cualquiera. Toda la grabación, esta última parte, Sí. le va a gustar mucho. Bien, Bueno, lo va a felicidades a estimular. Marlon Brevé Reyes. Estamos bien embajador representados. de Honduras en España. Muy bien por Marlon. Gracias a mis invitados. Muy interesante el programa. Tengo muy buenas reacciones a don Edgardo Rodríguez y don Aristides Mejía en un debate de bastante altura. Ojalá que sean los mejores hombres y las mejores mujeres. Y evitar de la esa violencia. lista. Y evitar. La violencia, la presión Sí. de grupos. No, eso, vaya. ¿Se acuerdan lo que vimos hoy en la mañana Sí. en las noticias? Sí. Van a haber 200 policías vestidos de civiles. Ah, sí. Para estar Infiltrados ahí para infiltrados. que el que quiera hacer molote, fotografías y Y el videos. vocero de la policía dijo, esto es algo legal y por eso lo estamos haciendo. Así es, así es. Pero ojalá que esas cosas más Que adelante no haya en esta presión. elección terminen y sea un país que es elección de la Corte y nadie esté pensando en Sí. que va a haber. Molote. Sí, hombre, aquí todo el mundo está que... Sí, ¿va a la haber gente está molote? la gente ¿Va a está haber- preocupada. ¿Qué te pregunta la gente? Sí, la gente está preocupada. ¿Va a haber cachimbeo o Sí, no va a haber? así es. Esa es la pregunta. Algunos con júbilo, ¿verdad? Lo preguntan. Sí, claro. Micrófono. Bueno, yo escuché a un amigo que Algunos dijo, con júbilo. un bárbaro dijo ahí, no, yo me voy a sentar con mi trago de Macallan a ver ese cachimbeo. A ver el espectáculo. Sí, qué mal, ¿verdad? Muy mal. Ojalá las cosas mejoren para bien de Honduras. Que haya paz. Hay algunos que creen que tranquilidad. la democracia es una toreada. En Honduras, pero países civilizados no. Que tengan una buena semana. Gracias, Bueno, sigan bueno. con Canal 11. Hasta luego.